Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Importantes actividades venimos realizando en estos días desde el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Hemos venido asistiendo a algunas reuniones para definir el tema de los ascensos y reubicación de los compañeros educadores 1278. Lo más difícil es lo del recurso, lo del presupuesto para pagar los ascensos posibles que se den en el año 2023. Son 40.000 los educadores que esperan el ascenso en el escalafón. De igual manera, hemos estado hablando del tema de la jornada laboral, cómo lograr que el gobierno nacional expida una directiva ministerial que nos resuelva el problema que se presenta con el descanso pedagógico, que no lo quieren incluir dentro de la jornada escolar por no considerarse asignación académica. Hemos planteado alguna fórmula desde FECODE y esperamos que en próximos días se tome la determinación por parte del Ministerio de expedir una directiva ministerial que acabe con el conflicto que se da en las instituciones educativas por lo del descanso pedagógico. De igual manera, pues queremos decirles que venimos preparando ya la asamblea extraordinaria en las cuales se va a estructurar la propuesta de estatuto docente y también la de la reforma estatutaria, los estatutos de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Lo más probable es que en la tercera semana o segunda semana de febrero se haga esa asamblea extraordinaria aprobada en Cali en el marco de la 21ª Asamblea General Federal. Esperamos que todos los educadores, los activistas delegados vayan enviando sus propuestas en materia de estatuto de la profesión docente y también en materia de reforma estatutaria, estatutos de FECODE. Y a propósito de eventos en la ciudad de Cali, en el marco de esta Asamblea General Federal, se hizo un panel muy interesante. Uno de ellos fue el panel sobre presente y futuro del sindicalismo. Escuchemos qué pasó allí, donde moderó la compañera María Eugenia Londoño y sirvió de comentarista Omar Arango Jiménez, componentes internacionales, Luis Bonilla de Venezuela, Loli Ustec de España y por parte de Colombia estuvieron Rafael Cuello y Carlos Enrique Rivas. Escuchemos qué pasó ahí sobre el presente, el panel presente y futuro del sindicalismo. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango, que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. Empezaremos entonces analizando las condiciones actuales del movimiento sindical. Loli, en varios análisis académicos se referencia a Cataluña como cuna del movimiento obrero. Ello significa sin duda que representa un importante hito en la configuración de un movimiento sindical de maestros fuerte y de maestras, que logra consolidar un escenario de transformación social desde la práctica pedagógica y social. Te preguntamos, Loli, ¿cómo se configura en la actualidad el impacto de la labor docente desde lo pedagógico, desde lo político, desde lo sindical, para la transformación
hacia sociedades más justas y equitativas que configuren una vida digna para sus pueblos? Tiene la palabra. Sí. Bueno, buenas tardes. Como ya os ha explicado la compañera, pues soy Yolanda Segura. Aquí parece ser que me han cambiado el nombre, me llaman Loli, pero bueno, ya me lo tomo como un gesto cariñoso, porque realmente es Yolanda con Y en castellano, pero en catalán la Y no existe y entonces muchas personas que nos llamamos Yolanda nos ponemos una I y esto se confunde con una L, pero me podéis llamar Loli. Nosotros ahora en Cataluña estamos en un contexto de lucha importante, aunque también os tengo que decir que esta fuerza que cogimos el año pasado, que fue un momento culminante de una situación de descontento que llevamos arrastrando durante muchos años a nivel de educación, de relaciones pues con la consellería, o con el gobierno, con el Ministerio de Educación y con el Ministerio Regional, para decirlo de alguna manera, para que entendáis, que llevamos arrastrando muchos años con unos recortes que se nos aplicaron en una crisis que hubo, pues allá, una crisis mundial, y que todavía, después de 12 años, aún se mantienen como si ya fuera parte de nuestras condiciones laborales. Entonces, aquí hubo un momento en que los sindicatos, todos los sindicatos de educación de Cataluña, una cosa inaudita, nunca vista, nos unificamos fuerzas para combatir esta política educativa que el gobierno autonómico de Cataluña pues, implementaba. No solo con estas condiciones laborales precarizadas, ¿no?, y recortadas durante pues esta crisis, también durante la pandemia se volvió a pasar la tijera, porque allí también, no sé si aquí es igual, pero allí los primeros que se recortan son los servicios sociales, los servicios públicos, no a los grandes, a los banqueros o a los empresarios, no, esto no, a los servicios públicos que son de atención a todos los ciudadanos. Y aquí es donde se cortan y recortan y entonces pasamos a sobrevivir en unas condiciones peores de las que ya llevábamos arrastrando. Entonces, esto fue inaudito, nos unificamos y creamos una unidad sindical. Tanto los sindicatos más institucionalistas, como los sindicatos alternativos. Esto dio mucha fuerza al colectivo, que ya se estaba incluso autoorganizando en plataformas diversas, plataformas de interinos por su precariedad, plataformas pues, de personal de atención al alumnado. Nosotros, aparte de docentes, tenemos unos trabajadores y trabajadoras en los centros que dan apoyo al alumnado con necesidades especiales. Y esto pues creó una idea de colectivo, ¿no?, una fuerza de colectivo que hacía muchos años que no pasaba. Pero en el momento en que pasó toda esta fuerza, esta hoguera, ¿no?, pues ahora actualmente nos encontramos con otra vez no inmovilismo, pero otra vez un relax, para decirlo de alguna manera, del colectivo. Y esto lo único que nosotros como sindicalistas, ¿no?, los sindicatos, pues si hay que hacer un análisis, tenemos que hacer una cierta autocrítica, porque nos hemos acomodado, cómo se ha acomodado la sociedad en general a esta dinámica capitalista que estamos viviendo, a esta corriente neoliberal que se está imponiendo y que la estamos asumiendo con un conformismo muy preocupante. Y es cierto que nos estamos organizando diferentes sindicalistas del sindicalismo alternativo para combatir esta corriente neoliberal que también está entrando en la educación muy salvaje, que llevamos arrastrando también desde hace muchos años, porque en Cataluña en el 2009 se creó una ley educativa que ya era con connotaciones privatizadoras y neoliberales absolutas, y estamos en este trabajo, un grupo de defensa. Luis forma parte de este grupo, aunque él pues participa cuando nos viene a ver. Y entonces este grupo lo que queremos es construir un espacio de ideología que vaya en la línea contraria a una ideología socialista de izquierdas, que vaya en la línea contraria de este neoliberalismo, de esta privatización,
de que sean las patronales, el mundo empresarial, el que decida qué hay que enseñar a nuestro alumnado y cómo hay que educar a nuestros, aquí, como los decís, niños y niñas de nuestro país. Entonces, estamos en este contexto, pero sí que hay que hacer un análisis de lo que es la sociedad hoy en día, que no sé si ahora ya me da tiempo, pero igual podría ser, tengo un minuto, no me da tiempo, esto podría ser la segunda parte un poco de la realidad que hay que abordar, porque es importante que no nos centremos solamente en nuestro propio sector, sino que tenemos que unirnos todo el colectivo de trabajadores y trabajadoras, las clases sociales, hay que hacer una lucha más unificada, porque lo que hay que combatir no solamente son la precariedad de cada sector, sino la precariedad que tenemos a nivel general. Y solo la podremos combatir si unificamos fuerzas. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango, que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. El movimiento social y sindical, particularmente la educación en Colombia, tiene una gran incidencia de las experiencias en las que se teje la rebeldía desde las organizaciones y movimientos sociales y sindicales en América Latina. Entonces, Luis, te preguntamos, ¿cuál es tu análisis de la coyuntura actual, tanto en lo político como en lo organizativo de la educación pública estatal y su movimiento sindical en América Latina? Tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer la invitación de FECODE. Es un honor para mí poder estar en este evento de la Federación Colombiana de Educadores, que para los venezolanos, FECODE, el movimiento pedagógico colombiano, es una referencia muy importante en la construcción de resistencias al modelo neoliberal desde ya de los 80. Yo vengo y me voy mañana, entonces voy a decir algunas imprudencias porque yo no aspiro a ningún cargo y las voy a decir desde la sinceridad que significa trabajar con este espacio que se llama Grupo de Contacto Internacional, del cual formamos parte desde hace un par de años que reflexionamos sindicatos y gremios. Yo soy de Rubio, un pueblo del estado Táchira en la frontera con el norte de Santander, ubicado a 1.000 kilómetros de Caracas. Yo tengo ya 20 años viviendo en Caracas, pero me gusta ir a mi pueblo porque cuando voy a mi pueblo visito a un amigo, Antonio. Con Antonio no hablo de crisis del movimiento pedagógico, del movimiento sindical, porque cuando voy a la casa de él, en sus paredes hay afiches de Led Zeppelin, de Janis Joplin, de Rolling Stone, de AC/DC. Cuando converso con él, le saca el último acetato que pudo conseguir, lo pone en un tocadisco, no sé cómo consigue las agujas aún para el tocadisco, y por supuesto me lee la última revista del concierto de Woodstock, de Pink Floyd, de Jon Hendrix. Ir a la casa de Antonio es como ir a un déjà vu, es un volver al pasado. Y el problema de las universidades, de los institutos educacionales y de muchos gremios y sindicatos es que son como la casa de Antonio. Es decir, es como un déjà vu a los discursos que nos gustan escuchar, a la música que nos gusta sonar, pero no a una conexión con el debate del tiempo actual. Estamos en un momento muy crítico en la situación mundial en general de la crisis del capitalismo. Vivimos en la región más desigual del planeta. Según el informe de la CEPAL, pasamos de 186 millones de personas en pobreza, bajo el régimen de pobreza en 2019, a 201 millones en pobreza. Pasamos del 2019 de 70 millones en pobreza extrema a 82 millones y se proyecta que a finales de este año 32,1% estarán bajo el régimen de la pobreza y 13,1% en pobreza extrema.
Vivimos un avance terrible de la derecha neofascista. La izquierda política parece estancada en sus lenguajes políticos, está muy anclada con las narrativas del pasado. Los movimientos sociales hoy se convierten en un centro, un epicentro política y social, y hay un nuevo fenómeno. Las iglesias protestantes ocupan el espacio que ocupaba antes la izquierda en el movimiento popular, en las comunidades, allá donde la izquierda no va ahora, allá van los grupos sectarios que terminan siendo el abono para la derecha. Vivimos en un momento en el cual la mayoría de sindicatos quiere vivir la luna de miel del fordismo, esa que se impulsó entre 1930 y 1970, en el cual el Estado auspiciaba las negociaciones colectivas y la organización de sindicatos. No hemos entendido que estamos en una nueva etapa del capitalismo y que en el postfordismo el capitalismo quiere destruir nuestros sindicatos, quiere destruir las organizaciones sindicales y que la única forma de salvar nuestras organizaciones sindicales es reencontrarnos con el tiempo presente, es decir, escapar de la tentación de vivir en la casa de Antonio. Vivimos un momento dramático en el cual se nos exige que nuestras narrativas políticas tengan que ver mucho también con la demanda pedagógica y la demanda social. Y ahí surgen los primeros problemas, que es fundamentalmente un retroceso en muchas áreas. En los últimos tiempos vimos en el 2020 un proceso terrible de desembarco de la virtualidad que ha sido precariamente estudiado y denunciado. Vimos un modelo de neoprivatización que muchos sindicatos docentes en América Latina no denuncian, porque los estados nacionales abandonaron su obligación de garantizar las condiciones mínimas de aprendizaje. Fueron las familias, los y las estudiantes, los y las docentes quienes tuvimos que comprar computadoras, conexión a internet, datos, y los estados se desentendieron de su obligación de garantizar las condiciones mínimas de aprendizaje. Fueron millones de dólares transferidos a las grandes corporaciones tecnológicas que hemos muy poco denunciado. En el 2020 el Producto Interno Bruto Mundial cayó en 4.5 billones de dólares y las ganancias de las 11 corporaciones tecnológicas más importantes fue de 3.2 billones de dólares. Es decir, unas ganancias casi equivalentes a la caída del Producto Interno Bruto Mundial. Vivimos un proceso de estratificación educativa terrible, y con esto voy cerrando porque el tiempo es dramático. Los estudiantes, de acuerdo a la conexión a internet, se estratificaron en 4 niveles. Uno, quienes tuvieron acceso a internet y a computadoras más, un más enorme, una familia o apoyo en la casa. Una segunda estratificación, aquellos que tuvieron computadora e internet, pero le faltó el más, el apoyo. Un tercera, aquellos que no tuvieron ni computadora ni internet, ocasionalmente radio o televisión educativa o algunas guías. Y un cuarto segmento, aquellos que no tuvieron nada, que no tuvieron vínculo pedagógico. Esa estratificación hoy está impactando terriblemente a la educación cuando volvieron a las aulas. Aquellos muchachos que tuvieron la primera estratificación, internet, computadora, más una familia, hoy cuando un docente de 4º grado le dice, háganme una tarea sobre el corazón, ese muchacho dice, bueno, lo voy a hacer en multimedia con un programa que ya vi cómo funciona. El segundo sector dice, voy a ver si lo busco en la Wikipedia o en el Rincón del Vago, dice acaso, a ver cómo lo hago. El tercero, que no tuvo nada, dice, lo voy a hacer en papel bond, pero se van a burlar de mí los compañeros que tienen acceso a la tecnología. Y los cuartos dicen, esto como que no es para mí. Esto, la educación, mis papás no tienen cómo garantizarme. Es decir, ocurrió una estratificación terrible que ha sido precariamente denunciada y que conspira contra el derecho a la educación. Espero en la otra parte poder desarrollar otras las ideas. Gracias, Luis. Excelente. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. Eres un actor de gran recorrido en la vida del sindicalismo de nuestro país y has transitado y evidenciado ampliamente la crisis del movimiento sindical y particularmente del sector magisterial. Te preguntamos, ¿cómo lees en la actualidad, de cara a la configuración de nuevas formas de lucha,
La coyuntura del movimiento sindical en general. Sería de gran importancia que hiciera referencia, Rafa, a las condiciones objetivas y subjetivas de lucha en el sindicalismo colombiano, así como los elementos que configuran su crisis. Tienen la palabra, Rafa, y un abrazo. Buenas tardes para todos y todas. Un cordial saludo a los compañeros que me acompañan en la mesa. Un saludo muy especial para ustedes. Hay que partir que el sistema neoliberal sigue su marcha atropellando todo y acompañado con una hiperinflación catastrófica. Y además que estamos en el peligro de que nos asomemos a una guerra termonuclear. Ese es el contexto del mundo. Ahí nos tenemos que mover. Y a nivel nacional, que, bueno, estamos estrenando el gobierno del cambio, que han pasado 100 días y que hay cosas que ya hay que mostrar, que prefiguran que podemos seguir soñando. En ese entorno, con ese contexto, el movimiento sindical tiene que actuar. Pero el panorama no es halagüeño. Recuerden que si partimos de Colombia, presenta la tasa de sindicalización y cobertura de la negociación colectiva, según las encuestas y el propio Ministerio del Trabajo, la más baja del planeta. 4.6 de la población ocupada y 10.1 de la población asalariada. Sí, es cierto que esa baja sindicalización pues obedece a la arremetida y a los contrapesos que ha venido colocando la oligarquía colombiana, pero también, y no lo podemos esconder, a los fenómenos que se han entronizado en el movimiento sindical. Nosotros tenemos culpa de esa situación. El burocratismo, la primacía de los intereses individuales y personales por encima de los colectivos, el cuotismo que se ha entronizado en nosotros, fenómeno bien grave que ya permea al movimiento sindical y es la corrupción. Lógicamente, todas esas situaciones que han generado y profundizan la desconfianza de la base sindical. El grado de atomización del movimiento sindical nos ha afectado mucho, pero igualmente el peso y el daño de, entre comillas, el rito del paro. Creemos que esa situación ha generado desgaste, desconfianzas, dudas y escepticismos entre los agremiados, que necesitamos reinventarnos, que requerimos otras formas de presión, otras formas de negociación, la protesta y la negociación. Deberíamos trabajar por generar nuevas dinámicas, con imaginación, con creatividad del movimiento sindical, conjurando y conjugando la protesta con la propuesta, para que podamos cohesionarnos con el tejido social, con el pueblo colombiano. La despolitización y la escasa formación académica, ideológica, política, sindical y cultural nos ha afectado mucho y nos sigue haciendo daño. Porque hoy las escuelas de formación sindical y política no juegan el rol que les corresponde, porque las cuotas y el cuotismo los ha degenerado. Pero también nos ha afectado el proceso de privatización, de liquidación y fusión de las empresas y nos ha cogido con los calzones abajo porque no estábamos preparados, el movimiento sindical no nos habíamos preparado para esos procesos. Bueno, quizá con alguna excepción, FECODE ha tratado de conjugar la protesta con el progreso y ha tratado de jalonar algunas veces a los padres de familia y ha concitado el querer y el sentir en algunas oportunidades ese querer de los padres de familia y el movimiento estudiantil.
pero esa ha sido la excepción. Hoy nosotros tenemos que reconocer que hasta la presente los sindicatos no han podido liderar y jalonar a otros sectores de la sociedad. En eso nos hemos quedado. Para que se movilicen, para que protesten, para que reclamen reivindicaciones. A los indígenas, a los campesinos, a los habitantes de las zonas periféricas, de barrios populares, de invasiones, a los reclamantes de los servicios públicos, a las amas de casa, de servicios domésticos, a los miles de desempleados, los cuales con sus protestas cívicas, marchas de paz y actos de resistencia civil se han encargado de echar por tierra la tesis de que las organizaciones sindicales son la vanguardia de la defensa de los más necesitados. En eso estamos en deuda. Esa es una reflexión que FECODE y los demás sindicatos de las 3 centrales tenemos que trabajar porque podemos hacer más. Aún no hemos hecho todo lo que requiere la sociedad colombiana. En este cambio que se vislumbra, que siempre hemos soñado, que hemos puesto muertos, que hemos colocado sangre, estamos en deuda. Requerimos más, tenemos que dar más, tenemos que exigirnos más. Y el movimiento sindical no basta con pagar la cuota de afiliación. Basta avanzar en unidad, avanzar en propósito, avanzar en compromiso. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.